en alguna empresa. Entonces, hoy vamos a tocar un tema muy importante y que nos lleva un poco a aterrizar lo que es la realidad de un ingeniero de datos y los desafíos que se les pueden presentar en los trabajos en los que pueda, o en los proyectos en los que va a participar, ¿no? Uno son las aplicaciones para poder saber dónde podemos aplicar Big Data, porque Big Data, recuerden, es hablar de datos, muchos datos a partir de petabytes, zettabytes. Entonces, vamos a tocar pues más o menos dónde podemos aplicarla, cómo podemos aplicarla, algunos desafíos también que se nos puede presentar como, no sé, algún requerimiento muy puntual y cómo lo podemos afrontar. Y siempre tocando un poco el tema de las 5 Vs, ¿no? Las 5 Vs que mencionamos y que son sumamente importantes, pues, para el tema de Big Data, ¿no? Entonces, bueno, empezamos primero con aplicaciones. He podido tomar en cuenta cuatro lugares donde podemos normalmente nosotros aplicar Big Data de una manera muy cotidiana, de una manera, en algunos casos especial. Por ejemplo, vamos a tocar el primero, y es justamente el de customizaciones de clientes de voz, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, la, la información y el flujo de cómo el ingeniero de datos hace la información o recolecta información en 3 pasos grandes, ¿no? Reunir, analizar y entregar. Entonces, veamos para algo focalizado como es la voz del cliente, ¿no? La voz del cliente cuando estamos en redes sociales. En redes sociales podemos mandar muchos mensajes de voz. Podemos mandar mensajes de voz, pero sin embargo no sabemos cómo la máquina finalmente interpreta estos mensajes. Hay incluso ya inteligencias artificiales que no solamente graban el idioma o el mensaje, sino que también lo traducen. Entonces, ¿cómo guardamos esa información cuando ya está traducida, ¿no? ¿Cómo guardamos esos archivos de voz? Entonces, primero, reunir información. Reunir información, ustedes saben que la información en Big Data, una de sus características principales, lo tocamos en la clase pasada, es justamente el tema de información, mucha información, pero en vivo, ¿no? En línea. ¿Qué quiere decir? Que siempre hay un gatillador, un proceso que se activa, luego llama al procesamiento, ¿no? Entonces, habíamos hablado un poco de los ascensores. ¿Cómo se batía el ascensor? Tú seleccionas un botón y el ascensor trabaja con sensores. Cada vez que se activa un sensor entre piso y piso, finalmente manda la señal a un actor de procesamiento y almacena en la base de datos, ¿no? Es el IoT que les había mencionado. Entonces, a nivel de base de datos de redes sociales, es igual, ¿no? O sea, a ti ya lanzas tú una publicación, la publicación llama a un procesamiento en vivo y se canaliza hacia una base de datos, podría ser SQL, no SQL, ¿no? Depende de cómo está estructurada. La mayoría de redes sociales tienen bases de datos no SQL, que son no estructuradas. ¿Por qué? Por el mismo tipo de almacenamiento que tiene. Pero sin embargo, tú puedes, a partir de esta información, analizarla, podrías enriquecerla y preparar contenido de redes sociales con metadatos. Y aquí es donde viene la parte interesante, porque ya, Carlos, ¿y qué hacen con las publicaciones? Y finalmente, pues, es como que hay millones de millones a cada minuto y finalmente, ¿qué hacemos con eso? Claro, sirve un montón, porque lo que vamos a hacer o lo que hacen normalmente las personas que tienen un rol muy importante como actores en el mundo de las redes sociales son los community managers. ¿Qué hacen? Entran al portal de configuraciones o portal de administración y ¿qué hacen? Ya vamos a exportar todos los registros de publicaciones y todos los comentarios y la cantidad de likes y etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer?
exportar, lo exportas y ¿cómo te lo va a mostrar? No te va a mostrar un JSON, no te va a mostrar un archivo estructurado por documentos, te va a exportar un archivo, probablemente un CSV o un Excel, que está organizado por filas y columnas, es decir, de forma tabular, y vas a poder analizarla de una forma muy simple. Pero ¿cómo es que llegamos a tener esta información de forma tabular? Claro, es que hay metadatos por detrás y hay un procesamiento para poder generar este archivo. Entonces, hay toda una arquitectura probablemente por detrás que se usa justamente para procesar esta información y exportar el archivo. Entonces, digamos, ya, pero no entiendo cómo llegan a tener finalmente el archivo. Por detrás hay probablemente un procesamiento, un modelamiento de datos donde extraen, trabajan con entidades. ¿Qué cosa es una entidad? Podría ser una tabla con una definición conceptual de tabla de clientes, tabla de ventas, tabla de, no sé, en el caso de redes sociales hablamos de, no sé, podría ser tabla de comentarios, tabla de reacciones, tabla de usuarios, usuarios y se van guardando, no sé cómo estará modelado por detrás, pero hablamos ya de una cantidad de entidades que podrían haber por detrás, pero están organizadas de tal forma que la información al momento de procesarse, el metadato ya se va guardando como una especie de warehouse, ¿no? Una especie de forma tabular estructurada. Entonces, eso suele pasar cuando tenemos que trabajar este tema de exportación de datos, ¿no? Tú no, imagínate que tú tengas los datos organizados de forma no estructurada y cuando tú des un clic a exportar, se ponga a cargar recién, ¿no? Se va a poner a cargar porque va a empezar a generar las tablas. Entonces, ¿por qué no mejor desde que se publica, se procesa y lo almacena? Entonces, la mayoría de sistemas trabajan de esa forma, ¿no? Primero organizan, procesan, almacenan, a partir de que si está en vivo o no está en vivo, todo, pero, o sea, tiene una infraestructura sumamente gigantesca para procesar tanta concurrencia de información en simultáneo. Ustedes les mostré justo cuando hablamos de Big Data la cantidad de 23 millones, creo que eran, de publicaciones en simultáneo en 60 segundos. Imagínense la infraestructura que tienen para poder procesar toda esa información en simultáneo, ¿no? Entonces, ahí cuando hablamos de analizar, no solamente es, vamos a extraer la información y gestionarla, sino que entramos a un mundo diferente donde el ingeniero de datos va a poder modelar la información, modelar, estructurar, generar una especie de darle sentido a la data, organizarla para poder disponibilizarla, porque ahí está el sentido del ingeniero de datos. De nada serviría que las páginas web, las aplicaciones de redes sociales eh, generen información si no la vamos a poder consumir y analizar como se podría, ¿no? Como quisiéramos. Entonces, es por ello que el ingeniero de datos le da sentido a la información que generas, la enriquece, la prepara y finalmente la disponibiliza. Ahora, ¿qué se puede hacer con esta información? Muchas cosas, ¿no? No solamente es que tú vas a exportar el Excel o el archivo para un simple, no sé, voy a ver cuántos likes tengo por comentario, no. Tú ya puedes hacer un análisis de sensibilidad por clientes, ¿no? Por usuario incluso. Entonces, ya le das un sentido, un valor, que es básicamente de lo que trata Big Data, de dar valor también, una de las subes, a la información que estamos generando, ¿no? Aquí vas a encontrar variedad, vas a encontrar volumen por la cantidad de información, variedad porque tienes múltiples fuentes de ingreso, vas a tener veracidad porque tus datos que vas a generar no son alterados, son simplemente generados por el sistema. Lo siguiente que vas a tener eh, la veracidad, obviamente vienen de las aplicaciones, ¿no? Entonces, tienes todas las subes prácticamente dentro del flujo de análisis, de procesamiento para el ingeniero, ¿no? Luego, ¿cómo entregamos los entregables? ¿Cómo entregamos la data, no? Nosotros proporcionamos a diversas áreas, no solamente
un archivo, un acceso, sino que muchas veces eh, esto de entregar información, ya tú podrías generar valor desde un informe y analizar información simplemente con la tabla o los datos que estás entregando, ¿no? Tú podrías ya, sin necesidad de un analista de datos, tú podrías leer la información y poder tener información de primera mano, ¿no? Como no sé, un query basta y ya tienes información a primera mano, generas un gráfico y probablemente puede servir para hasta tomar una decisión frente a lo que, al desafío que tengas, ¿no? Entonces, es parte del valor que se entrega como ingeniero de datos. Otra cosa que también podemos hacer, monitoreos de marcas, productos, como le decía, tú exportas la información, una publicación normalmente la lanzas con un sentido, ¿no? La lanzas con un sentido de promover una venta, de, no sé, ver cómo reacciona tu público frente a un cambio de, no sé, tú vendes chompas y de la nada, para verano estás vendiendo polos, entonces lanzas una publicación de polos y probablemente la gente está acostumbrada a chompas, pero vas a empezar a ver otro tipo de reacciones, ¿no? Entonces vas a poder monitorear si tu producto está bien posicionado, no está bien posicionado. Puedes hacer comparaciones con otras marcas, con otras entidades, ¿no? Y a partir de la información que tú generas, puedes generar incluso tableros a los que son conocidos como los dashboards, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que hace justamente, genera el valor a esta data que damos, ¿no? Puedes hacer incluso búsqueda avanzada con navegaciones y etcétera, ¿no? Me dan unos 10 segundos, por favor, un segundo. Mil disculpas. Ahora sí. Entonces, es ahí donde nosotros podemos hacer aplicación con medio de redes sociales, ¿no? A través de customizaciones de voz de clientes. Y toda esta información podría ser incluso eh, enriquecida con otro tipo de data, ¿no? Ahora hemos visto que nosotros, bueno, hay servicios web que generan ya conexión directa con WhatsApp, como por ejemplo son eh, entonces, la compra de un producto en un marketplace podría ser, no sé, una entidad como Amazon o algo así. Tienes asociado un número de teléfono, entonces ya automáticamente ya te llega un correo al WhatsApp o te llega un mensaje al WhatsApp desde un número X, donde tú puedes presionar un botón en WhatsApp y esa información, estoy seguro que la tienen almacenada en la base de datos que ya te enviaron la información y qué información te han enviado. Y si tú presionas el botón, probablemente podría ser también otro registro más en una base de datos. Entonces, ahí es donde ya empezamos a interactuar con estas redes sociales. Esta es una de las aplicaciones muy importantes y más cotidiana que tenemos, ¿no? Otra de las aplicaciones es en la seguridad. Por ejemplo, encontré hay un artículo que justamente habla de cómo los departamentos de policías de Los Ángeles usan ya inteligencia artificial para prevenir robos, por ejemplo, delitos, ¿no? En las calles. Entonces, basado en la cantidad de robos o de delitos que hayan concurrido, por ejemplo, en calles, es donde ellos normalmente tienen mayor seguridad. Y es un proyecto en curso, LAPD, lo pueden buscar, Departamento de Policías de Los Ángeles. Y finalmente lo que hacen es predecir o tener mayor seguridad en lugares donde han tenido una gran concurrencia de delitos, ¿no? Entonces, incluso en barrios, ¿no? Entonces también generas como que mapas de calor que indican lugares de alto riesgo donde tú podrías prevenir a la gente de cómo van a ir vestidos, no sé, etcétera. Podrías prevenir de cualquier forma este tipo de delitos, ¿no? Pero ya estás usando la información para poder aplicarla
de cara a la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces es sumamente importante la aplicación. Ahora, ¿cómo vamos a recibir la información de los delitos? Mira, puede ser por cámaras. Las cámaras registran dónde hubo delitos, las personas registran por medio de cuestionarios, los policías registran por medio de cuestionarios probablemente, o mediante aplicaciones, o qué sé yo, cómo ellos puedan registrar la información de un delito y eso es en simultáneo, pueden haber en muchos lugares este tema de incidencias este tema de incidencias de delitos, ¿no? Que finalmente vamos a poder prevenirlo con apoyo de la data que nosotros generamos. Y esto imagínense que sea, pues, no sé, tienes que tener, claro, ciertas tecnologías como son cámaras que de identificación, no sé, con un reconocimiento, ¿no? Que te puedan ayudar a detectar cuando es un delito y no solamente cuando llame a alguien y diga, han robado a tal lugar y acérquese por favor al policía y que el policía pueda registrarlo, ¿no? Porque si son con cámaras, es mucho más efectivo porque puedes captar o identificar con inteligencia cuando hay un delito, un siniestro, no sé, y registrar esto dentro de un sistema o un modelo de predicción y finalmente tener cuáles son los lugares más peligrosos en este caso, Los Ángeles, ¿no? Entonces, es una de las aplicaciones también que es sumamente importantes. Yo creo que ayudaría mucho en el mundo a prevenir delitos, ¿no? Pero también tiene un riesgo que es el tema económico, porque tendrías que poner una cámara en todos lados, pero es un tema que ya compete a la infraestructura que pueda hacer, pues, la delegación en esos casos, ¿no? Aplicaciones en transportes. Predecir los volúmenes de pasajeros con la mayor precisión posible. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo aplicamos en transportes? En transportes hay muchas formas de aplicar el, el Big Data, ¿no? Por ejemplo, cada vez que tú subes a un bus, a un microbús, digamos, y registras tu tarjeta, ¿no? Pasas un pase, cada vez que pasas una tarjeta RFID, que es de proximidad, que les comenté la clase pasada, se registra que ha entrado un nuevo usuario al servicio, ¿no? No necesariamente ha entrado al bus, pero entró probablemente a una cola. Entonces, tú puedes ir viendo cuántas personas en simultáneo se registran por estación, digamos, y podrías ver con qué frecuencia vas a poder mandar buses vas a poder mandar buses a las estaciones puntuales, ¿no? Entonces, ayudaría mucho para que el transporte público pues sea muy fluido y probablemente nos podamos dar abasto de todos los problemas que hoy tenemos con el tema de frecuencias de buses y demás, ¿no? Claro que también no solamente es, claro, Giancarlos, está bien, evaluamos y disponibilizamos más buses, pero también como que las calles son, o sea, vamos a tener pues mucha demanda de buses, mucho tráfico y un problema, ¿no? Claro, pero para eso también hay que ver el tema de frecuencias con semáforos. Entonces, aquí ahí entra otro tema de aplicación también con transportes, porque también podríamos hacer semáforos inteligentes, aplicar semáforos inteligentes donde finalmente tú puedas ver la frecuencia con la que pasan carros por una avenida y si hay muchos carros, pues déjalo en verde hasta que el semáforo que esté en perpendicular, pues pueda, no sé, tenga pocos carros o no tenga muchos carros, entonces deja que fluya, ¿no? Pero también es otro tipo de aplicación. Claramente todo lo que estoy mencionando son cosas que podrían aplicarse, que no necesariamente existen, pero que pueden ser posibles proyectos en un futuro, ¿no? Creo que en Estados Unidos ya se cuenta con los semáforos inteligentes. Entonces, me parece que ahí es un tema ya más de tecnología, es un tema de sistemas de reconocimiento, por ejemplo,
siempre viene involucrado el tema de los IoTs, en este caso son las cámaras. Las cámaras pueden registrar el movimiento de autos, pueden identificar cuándo es un auto, entonces, y toda esa información cómo viaja y cómo se convierte en Big Data, porque cada vez que pasa un auto, no simplemente basta con reconocerlo, sino que basta con procesar esa información. Ya, ok, viste un auto, lo identificas, lo procesas y lo guardas en un storage, ¿no? De tal forma que puedas al final hacer un procesamiento para poder leer esa información y saber a fin de mes cuántos carros pasaron por cada avenida y poder tomar una decisión de cara a mejorar el proyecto que justo les comentaba, ¿no? De semáforos o de pasajeros, ¿no? Entonces, acá dice, eventos como el mal tiempo, las vacaciones, los fallos de funcionamiento y los comentarios de los clientes sobre las operaciones de transporte en curso pueden analizarse y procesarse en tiempo real. Sí, es muy cierto, ¿no? Entonces, justo lo que les comentaba. Planificar los procedimientos operativos de manera más eficiente y económica y aumentando la frecuencia de los trenes de forma orientada no solamente de trenes, sino de buses, como son más concurridos, en algunas ciudades hay más buses que trenes, y en caso de trenes, pues, bueno, es un tema que también aplicaría porque el tema es la frecuencia de los usuarios, ¿no? ¿Qué tantos usuarios puedan entrar? Ahora, si es que tuvieses una plataforma para que los usuarios puedan poner sus comentarios para poder mejorar el servicio, también podrías aplicarlo y asociarlo a la tarjeta, ¿no? Entonces, puedes cruzar información. Hay múltiples aplicaciones con el tema de transportes. Y por último, el tema de la salud. Aquí hay un tema bastante importante, eh, porque, por ejemplo, yo siempre digo, imaginemos que la inteligencia avance y em, la inteligencia hay un debate que lo vi en LinkedIn donde decía que la inteligencia va a avanzar y la inteligencia va a reemplazar a los doctores. Si bien es cierto, o sea, si bien son temas bastante científicos, el tema de tener un doctor, pero también es el tema de el doctor normalmente hace interpretaciones que hoy en día las computadoras, las máquinas, la inteligencia todavía no podría competir con ese tipo de interpretaciones porque hay muchas aristas que hay que revisar, ¿no? El médico cuando simplemente no es que te vea y te dice, ah, ya tú vas a tener cáncer o tú tienes cáncer, sino que te hace múltiples análisis no solamente con máquinas, sino que te hace palpaciones, en algunos casos, te palpa, no sé, en el caso del cáncer de seno, te palpa el seno para ver si hay alguna anormalidad. Después te hacen pues el tema de las ecografías y todo ello, pero hay un tema también de interpretación física que una máquina pues todavía no está preparada a realizarlo. Y también pues entramos en el tema de que ¿qué pasaría si el doctor se apoya con la inteligencia? O sea, por ejemplo, entonces la evaluación de una ecografía y la ecografía te podría dar la detección de un cáncer, porque va a encontrar en la tomografía probablemente tumoraciones, ¿no? Pero la tumoración que tú veas en una tomografía no necesariamente puede ser benigna o maligna, entonces requiere otro procedimiento y se hace un tema de un flujo de procesos, ¿no? Para poder llegar. Sin embargo, sí se puede utilizar el Big Data como acercarse al menos a poder detectar un cáncer, ¿no? Detectar alguna patología y justamente ahí habría un tema, ¿por qué? Porque para que tú certifiques un software dentro del ambiente, del ámbito de salud, tendrías que pasar por una entidad que es sumamente importante, que es la que normalmente autoriza
el uso de medicaciones y deben haber escuchado los que están un poco más empapados con salud, que es la FDA, ¿no? Clasifica la severidad de la problemática en tipo uno, 2 o 3 y en base a ello autoriza si se puede desarrollar un software para salud o no. Entonces, yo supongo que debería ser pero muy riguroso entrar en un tema como el cáncer y una detección de cáncer automática, ¿no? Que pasemos por una máquina o dos o tres máquinas y que nos diga si es cáncer o no. Yo supongo que podría llegar el día, pero estamos bastante lejanos de ello, ¿no? Sin embargo, podría ser una aplicación de cara a la salud. ¿Por qué? Porque podrías implementar sistemas de detección, ¿no? Apoyarte con las máquinas para poder hacer un poco más rápido el proceso de detección, porque hoy en día es para detectar que si tienes o no tienes cáncer, tienes que, bueno, una serie de ecografías, tienes que ir a una serie de citas, hacerte una biopsia probablemente, que es una extracción de parte de tumor, y finalmente la detección por medio pues de los químicos y la biología, ¿no? Entonces, es todo ese proceso previo a la detección podría simplemente pues reducirse un poco con el apoyo de inteligencia. Y ahí es donde, pues, no solamente a nivel de detecciones de cáncer podría aplicarse, sino también podría aplicarse para la generación de nuevos medicamentos, ¿no? Que hoy en día hay algunas enfermedades, pues, que no tienen una medicación que simplemente te elimine, por ejemplo, el VIH, ¿no? Que es una enfermedad que es el SIDA, ¿no? Entonces, es como que tú le das una medicación para mantener al paciente vivo, pero no lo estás curando. Entonces, pero claro, con la ayuda de inteligencia y series, análisis y N cosas, podría llegarse a aproximar algo que pueda hacer que no solamente mantengas vivo, sino que mejore un poco su calidad de vida y que probablemente pueda acercarse hasta eliminar el VIH, ¿no? Pero siempre es como que no reemplazas a la ciencia de la salud, sino que te apoyas en la inteligencia y en los datos para poder mejorar ese servicio de salud. Entonces, este es un tema bastante delicado. Yo sé que hay muchos detractores a nivel de que no, la tecnología, pues, cómo va a ayudar a temas de salud, pero yo creería que sí puede ayudar y justamente toqué este punto porque para mí es sumamente importante que hayan avances con el tema de salud y alguna forma de aplicar que la data pueda ayudar a mejorar los sistemas de salud, ¿no? Entonces, y que hoy en día, bueno, hay muy pocos probablemente sistemas que ayuden a detectar este tipo de enfermedades, patologías, ¿no? Entonces, esas son las cuatro aplicaciones que quería mencionarles. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Cualquier duda me pueden escribir por el chat para poder despejarla. O si no hay dudas, un dedito arriba para poder saber que todo está bien. Perfecto. Muy bien, entonces, muchas gracias. Entonces, todo claro con las aplicaciones y ahora vamos a ver algo que es también bastante importante para lo que son los desafíos. Un desafío básicamente es un reto que que se puede plantear o se puede presentar a nivel de cuando eres un ingeniero de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí traigo algunos desafíos que he podido encontrar en la vida del ingeniero de datos que podrían darse de forma cotidiana y algunas de sus posibles soluciones. Entonces, por ejemplo, el primer desafío que encuentro es almacenar grandes cantidades de datos.
Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos que guardar grandes cantidades de datos? Llegamos a, o sea, imagínense que ustedes lleguen a una empresa que ya ha estado, no sé, 5 años en el mercado, se dedica a hacer a vender productos por medio de una página web y ya tiene, no sé, 10 millones o 20 millones de registros en una base de datos y les dicen, ¿sabes qué? Necesito procesar toda la información de los 5 años porque necesito empezar a tomar decisión porque queremos cambiar el rubro. Entonces tenemos que tomar una decisión ya para poder ver si vamos a cambiar de rubro, si vamos a seguir, porque la verdad es que no hemos visto mucha mejora en ventas. Uy, ahí como que nos ponemos un poco preocupados porque es algo que se necesita ya. Segundo, es algo que va a ayudar a la toma de una decisión importante. Y tercero, que es información que tú para procesarla, para poder leerla, no va a ser muy sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que debemos hacer primero es evaluar la cantidad de datos que tenemos, que a pesar de que ya pasaron 5 años, la información va a seguir llegando día a día que nosotros estemos pensando o planeando qué hacer con esa data para ver cómo vamos a disponibilizar la información, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacemos? Ninguna máquina, y aquí es donde entra este problema, ¿no? Aquí un poco más del detalle. Ninguna máquina de almacenamiento es lo suficientemente grande como para almacenar la cantidad de datos que crece incesantemente. Se necesita almacenar en una gran cantidad de máquinas pequeñas y económicas. Existe el desafío inevitable de la falla de la máquina y puede implicar una pérdida de datos almacenados en ella. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay un tema muy importante porque imagínate tú vas a hacer un proceso en el cual ya la información, imagínense, está en un SQL, tienen sus respaldos, sus copias de seguridad, está muy estable, pero tú no vas a trabajar en el SQL, sino te lo vas a llevar a otra base de datos o probablemente vas a trabajar con un Hadoop, con un HDFS, ¿no? Entonces vas a hacer Big Data. ¿Qué hacemos? Acá entran algunos actores que son, por ejemplo, eh, la primera pregunta es, ¿dónde voy a almacenar tantos datos? Aparte de migrar toda la historia de 20 millones, ¿no? Aquí tenemos que pensar que al ser gran cantidad de datos, cuando yo quiera ejecutar una consulta, si es que lo pongo dentro de una base de datos de un warehouse pequeño, la información se va a demorar en mostrarme, ¿no? Lo segundo, ¿cómo yo podría guardar tanta información y que no me falle cuando quisiera consultarla? Entonces, ahí pongo una imagen de referencia donde nos muestra un archivo y tres bloques, ¿no? Y tienes cada bloque, imaginemos que es una base de datos. Entonces, tienes tres bloques en donde tú consultas el bloque A1, pero el bloque A1 tiene una copia en otro bloque. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no guardas la información en un solo servidor. Tú tienes información en múltiples servidores metadateada. HDFS, que es el gestor de archivos de Hadoop, no solamente guarda la información en un solo almacenamiento, sino que puede guardar un metadato de copia en otra computadora. Entonces, es como que en vez de tener una sola computadora, vas a tener múltiples computadoras pequeñas y en cada una vas a guardar una pequeña parte de cada computadora grande, ¿no?
Ahora vamos a ver la solución. Almacenar grandes cantidades de datos. Solución. Tú tienes centralizado toda la información en un sistema y lo que se llama un commodity hardware. Vamos a llegar a conversar sobre este término. Pero ¿qué cosa dice la solución? Distribuir datos a través de un grupo escalable de máquinas de bajo costo. No solamente guardarlo en un solo sitio, es guardar en diferentes máquinas de tal forma que la información siempre esté disponible. Ante una caída de una, lo tienes ya en otra. Entonces, aquí, uno, garantizamos que cada dato que se repita sistemáticamente en varias máquinas para garantizar que siempre hay al menos una copia disponible. Dos, agregar más máquinas según sea necesario. Y tres, Hadoop es un sistema bien conocido para gestionar grandes volúmenes. Imaginémonos una máquina principal dividida en múltiples máquinas pequeñas. Es así como trabaja Hadoop. Ahora, ¿qué es commodity hardware? Vamos a ver. Aquí puse el concepto. Commodity hardware es un dispositivo o componente de dispositivo relativamente económico, ampliamente disponible y intercalable con otro hardware de su tipo. Es compatible y funciona con otros productos de hardware comercial. Un commodity computer, por ejemplo, es una PC estándar sin características sobresalientes y ampliamente disponible. Si ustedes logran ver aquí, tiene múltiples slots chiquitos. Cada uno de ellos es un disco independiente que es como una computadora pequeña. Entonces, esto es más o menos como para referenciar porque Hadoop básicamente trabaja con servidores. Hoy son cloud, pero trabaja con servidores en el cual tú vas a tener los... cada computadora va a tener metadatos y van a estar aleatoriamente mapeados de cada máquina. Es decir, tú vas a tener la información distribuida y si una máquina se te malogra, siempre va a estar en otra. Entonces, así trabaja Hadoop. Tiene una especie de espejo, pero no en la misma máquina, sino en otra máquina, y siempre con máquinas pequeñas. Entonces, a ello se le llama una especie de le dicen, tiene un nombre especial que se llama nombre de mm, maestro y esclavo. El maestro es el que va a administrar todas estas máquinas pequeñas. El maestro va a administrar todas estas máquinas pequeñas. ¿Qué es lo que va a pasar? Tú vas a tener todas estas pequeñas máquinas o pequeños discos distribuidos y vas a tener toda la información. Cuando tú llames a una consulta de la data, lo que va a hacer es, vas a hacer la consulta al maestro y el maestro va a ir al esclavo, que son las máquinas pequeñas o nodos o discos, digamos, y van a traer el dato donde necesitan. ¿Qué pasa si se cayó una? Ah, no encuentra acá, va a ir al siguiente. Entonces, el que va a administrar todo va a ser el maestro. El maestro llama a los esclavos y los esclavos le responden con la data correcta. Entonces, ¿qué nos facilita? Uno, que va a ir a buscar el dato exacto. Dos, que si mañana se te malogra alguna máquina, algún disco, vas a tener uno de reemplazo siempre. Claro que te va a dar un tiempo de poder ver qué pasó con el disco principal, ¿no? Y tres, que vas a tener una facilidad de consulta mucho más rápida que en algo convencional. Entonces, ya tenemos la respuesta al almacenar grandes cantidades de datos. Podemos generar un servidor de Hadoop en HDFS y finalmente tener todo organizado de tal forma que cuando queramos ir y hacer o leer algún dato específico, pues simplemente llamamos al servidor de Hadoop para poder almacenar ahí la información. Y tenemos alta disponibilidad, soporte del mismo Hadoop. Y dos, que tenemos que si se cae una máquina, pues siempre va a estar disponible otra.
Entonces, ese es uno de los desafíos técnicos que muchas veces tenemos que lidiar. Primero, porque hemos llegado a ver que la definición va con Hadoop, que es uno de los que más, que hoy en día a nivel de Big Data tiene mucha mejor gestión que cualquier otro ecosistema. Entonces, esa es la solución. Ahora, vamos a ver otro desafío. Desafíos técnicos, ingestión y procesamiento de flujos a un ritmo extremadamente rápido. Claro, imagínense las redes sociales cómo van metiendo información, ¿no? Hoy en día estamos en petabytes probablemente en redes sociales y en el 2025 vamos a estar en zettabytes. Entonces, la información es muy grande, como cómo vamos a monitorearla y cómo vamos a tener tan rápido esa ingesta de datos, porque no es como en un proceso normal de hoy quiero gestionar mi sistema de ventas y quiero que simplemente procesemos todo el año 2024. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simple, ejecutamos una tarea y que procese y que mande a la base de datos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las redes sociales? Que va a ser en vivo. O sea, cada vez que alguien haga un movimiento, una acción, va a ir y se va a registrar. Entonces, no vamos a esperar que se procesen, ¿no? Sino que vas a tener muchas concurrencias en simultáneo que se van a empezar a procesar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos esa ingestión? Bueno, acá la solución, la ingestión, crear sistemas de ingesta escalables. Puede abrir un número ilimitado de canales para recibir datos. Los datos pueden guardarse en colas y desde cual las aplicaciones comerciales pueden leer y procesar datos a ritmo y conveniencia. Hace unas clases les comenté que existe Apache Kafka. Kafka, ¿qué cosa es? Es un sistema de mensajería. ¿Cómo funciona? Funciona que levantas el servicio de Kafka y es como que le vas a poner, va a tener el número 123, ¿ya? Es como si imaginemos que es el número 123 es Kafka. Va a entrar un servicio y va a llamar al 123. Cuando entra el 123, va a llegar el mensaje a Kafka. Kafka está programado para que cada vez que llamen al 123, ejecute una tarea en un servidor, ¿no? En un procesamiento. Entonces, o si es que tenemos mucha concurrencia, los va encolando, de tal forma que tienes un orden en el cual se va a tener que ejecutar. Imagínate que tú has programado tu Apache Kafka para recibir 100 mensajes en simultáneo, pero tú ya estás llegando al mensaje 100, digamos, y pasas el 100, 101, 102, 103, y como es tan rápido, se van encolando. Entonces, como van llegando los mensajes, van pasando y se va ejecutando. Entonces, ¿esto qué hace? Que tú puedas tener también un control de la concurrencia en el procesamiento. Llegan los mensajes, si pasaron al 100, siempre va a estar algo en ejecución en la otra tarea, que podría ser, no sé, 50, 100, 100. Lo normal es que la cantidad de mensajes que se reciben en concurrencia sea la misma cantidad de concurrencia de procesamiento. ¿Para qué? Para que cuando entre, si acá la call es de 100, acá debería ser igual de 100, para que se ejecuten 100 en simultáneo, ¿no? Entonces, es así como funciona Apache Kafka y es así como nosotros podemos controlar la ingesta de datos por medio de temas de sistemas stream, ¿no? Como son las redes sociales. Entonces, esto es tenerlo, es muy importante. Hay empresas que quieren implementar mucho el canalizaciones en stream, sin embargo, es un poco costoso. No es costoso Kafka porque Kafka es un servicio open source, pero sí es costoso el tema del procesamiento. Entonces, cada vez que tú procesas algo en una nube,
se levanta un servidor. El servidor por segundo prendido te cobran, no sé, 0.00009 centavos de dólar. Entonces, imagínate que estén múltiples máquinas prendidas, ejecutando 100 procesamientos en simultáneo. O sea, ese 0.009 se vuelve 0.90 centavos de dólar, y ahí multiplícalo por cada segundo, entonces es una millonada de dinero, ¿no? Y ya, pues prácticamente el tema de la ingesta se vuelve un problema, ¿no? Entonces, es por eso que las empresas suelen utilizar procesamiento por medio de ingesta batch. Hay dos tipos de ingesta, que es la ingesta batch y la ingesta por streaming, ¿no? El batch es básicamente ejecutar un archivo por lotes y que se ejecute, ¿no? El streaming es que se ejecute, no sé, a demanda, entra un nuevo registro y se ejecuta el procesamiento, ¿no? Entonces, es eso el tema de la ingesta. Eh, no sé si hasta aquí tienen alguna duda con el tema de streaming, con el tema de los desafíos que estamos mencionando. Sí me gustaría saber si es que todos están, si es que todos están entendiendo un poco los desafíos, y si es que tuviesen alguna duda, pues menciónala sin problema, porque para eso estamos, para apoyarnos en la solución que podrían presentarse, y pues que todos estemos en el mismo canal, ¿no? Básicamente. Parece que no hay preguntas. Ya, muy bien. Entonces, continuamos con los desafíos. Hay un desafío: manejar una variedad de formas y funciones de datos. ¿Qué quiere decir? Almacenarlos en estructuras planas o relacionales tradicionales será demasiado poco práctico, antieconómico y lento. Acceder y analizarlos requiere diferentes capacidades. ¿Qué pasa si ustedes encuentran, no sé, un sistema que tiene un data lake que genera mucha información, los sistemas core de la empresa, y que tengan que procesar, no sé, archivos JSON, tengan que procesar un data warehouse cloud, y tengan una serie de información que, pero están en diferentes formas, en diferentes archivos, diferentes fuentes de datos. Entonces, un desafío aquí es cuando tienes mucha variedad de, de tipo de datos, y cómo cruzar entre ellas y guardarlo en un solo lugar todo, ¿no? Entonces, justamente se hace tradicional, sería demasiado poco práctico y antieconómico. Ahora, ¿cómo procesas tú esa información? Primero, tendrías que empezar a hacer un modelado de la data, tendrías que ver qué información te ingresa, qué información tienes. O sea, hay muchas aristas. Aquí tenemos una solución: sistemas no relacionales. ¿Qué es un sistema no relacional? Un, un NoSQL, por ejemplo, ¿no? Sistemas que no son, simplemente no utilizan tablas. Estas bases de datos se llaman NoSQL y están optimizadas para ciertas tareas como procesamiento de consultas o procesamiento de grafos, procesamiento de documentos, etcétera. Les había mencionado que dos de las principales eran MongoDB y Cassandra, pero también hay un tercer actor que es HBase, que justo es del ecosistema de Apache y trabaja con lo que es Hadoop. También es open source, y pues tiene todas las características que podría abordar una base de datos NoSQL. Entonces,
Cuando tenemos una gran variedad de información, lo recomendable es procesarla y dejarla todo con un mismo formato. En este caso, se propone un sistema no relacional. ¿Por qué no relacional? Porque el no relacional va a ser más fácil, o sea, va a ser más fácil llevar todo a un sistema no relacional que llevar todo a un sistema relacional y estructurado por tablas. Porque recuerden que si tú puedes tener, no sé, archivos JSON generados por un API y te va a costar mucho traducir los documentos a una tabla, a un sistema relacional, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesariamente un key del archivo JSON corresponde a una columna, porque recuerden que pueden haber subdocumentos y ya se vuelve engorroso para transformar a una arquitectura, pues a una estructura tabular, ¿no? Entonces, sí se vuelve bien, bien complejo. ¿En qué casos podría presentarse este tipo de problemas cuando hablamos de un data lake? El data lake, recuerden que maneja múltiples tipos de datos, múltiples fuentes de datos y no tiene un procesamiento y una estructura o un framework determinado, el cual pues se utilice para un tipo de dato estructurado o un tipo de dato específico. Entonces, lo que se hace es justamente crear el esquema de procesamiento, lectura de fuentes, procesamiento de data y finalmente dejar todo con un mismo lenguaje para que pueda ser leído finalmente por un científico de datos o a un analista de datos, darle información muy puntual para poder disponibilizarla en alguna tabla y eso sería como un doble procesamiento, ¿no? Es eso lo que debería de hacerse con temas de sistemas no relacionales. Entonces, esa sería la solución a manejar una variedad de formas y funciones de datos. Otro, y acá es un tema muy importante para los que trabajan con Big Data y que en algún momento lo mencioné, que es el procesamiento de grandes cantidades de datos. Uy, miren, lo escribí dos veces. Ya. Eh, Mover grandes cantidades de datos desde el almacenamiento al procesador consumiría una enorme capacidad de red y ahogaría la red. Sí, es muy cierto. ¿Por qué? Porque si lo normal que nosotros haríamos en un sistema de ventas es, voy a extraer la información, la voy a procesar en secuencias y voy a dejarlo en una base de datos, ¿no? Es lo que haríamos. Pero en Big Data, si tú imagínate los 20 millones del caso anterior que mencionamos, lo procesas en secuencia, si tú lo procesas en secuencia, la memoria del procesamiento probablemente, si es que tienes un buen disco y una buena memoria, te va a salir muy caro. Y lo segundo es que sea muy lento. Por más caro que sea, puede ser lento. Entonces, ¿qué es lo que se propone para este tipo de casos? Para este tipo de casos se propone normalmente el procesamiento en paralelo. Les comenté hace unas clases que Python cuenta con una librería que se llama Spark, que Scala cuenta con una librería que se llama Spark. Entonces, podrían utilizar un sistema de Spark y trabajar con nodos, ¿no? ¿Cómo trabajan los nodos? Los nodos trabajan es un cliente principal y tiene a los nodos esclavos. Los nodos esclavos son los que van a trabajar la información en paralelo. Si se dan cuenta, todo este bloque es el procesamiento, pero va a haber alguien que distribuya la información a cada nodo y finalmente todos van a seguir trabajando bajo lo mismo, pero el tiempo es reducido y finalmente la tarea objetivo es la misma. Sin embargo, el tiempo es reducido, la memoria es reducida y tú puedes aplicarle a cada nodo una cantidad de memoria específica. Entonces, se vuelve un tema mucho más rápido, el procesamiento va a ser más rápido y
finalmente va a ser también más fácil de lectura. Este esquema hay que tenerlo muy en claro porque justamente en Spark se trabaja con procesamientos en paralelo. Procesamientos en paralelo. Siempre es bueno tener en cuenta este procesamiento, que hay algunas tareas que sí se pueden hacer en serie, pero hay muchas tareas cuando hablamos de Big Data que deberían de hacerse en paralelo. Vamos a ver el siguiente. Y aquí vamos a ver justo lo que les comentaba. Hay, hay una metodología que se llama MapReduce. ¿Qué significa el MapReduce? Entra la información, se mapea todo lo que hay que todo lo que hay que procesar y finalmente vas a aplicar en la primera capa un split. Acá justo está, un split. ¿Qué cosa es el split? Imagínate que te entren, no sé, diez campos por 100 registros. Lo que vas a hacer es dividir la información en dos, ¿no? Después, cada, cada campo lo vas a ordenar. Después de ordenarlo, vas a hacer un merge, que es cruzar la información. De cada división que has generado, vas a generar una división. ¿Para qué? Para que justamente y se genere este procesamiento en paralelo. Esto normalmente se hace cuando hallamos indicadores, cuando hallamos información, agrupaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente se hace y cómo trabaja por detrás un proceso de Big Data. Carlos, y eso puedo trabajarlo con Python. Con Python, si es que usas la librería Spark, sí puedes utilizar, porque Spark tiene por detrás el MapReduce. Los que lo tienen por defecto son Spark y Hadoop. Incluso cuando ustedes ejecutan una consulta en Hadoop, porque Hadoop puedes ejecutar por consola, les va a salir eh, ejecutando el MapReduce, ¿no? O sea, iniciando MapReduce y todos los comandos de MapReduce y cómo está dividiendo la data, y al final para mostrarte la salida final, ¿no? Entonces, es así como funciona. Solución del procesamiento de grandes cantidades de datos. Mueva el procesamiento al lugar donde se almacenan los datos. Esa es una de las también posibles soluciones, porque por ejemplo, imagínate que tú estás procesando información de SQL y quieres aplicar un Spark, ¿no? Entonces, no sé, quieres aplicar un PySpark. Entonces, lo que vas a hacer es, no sé, en un MR, en una WSMR, levantas un procesamiento de Spark que va a leer toda la información de SQL. Error, porque vas a tener dos transferencias de datos. Uno, leer las data y dos, que imagínate que llegas a leer toda esa data, vas a tener que tenerla en memoria, en el MR. Entonces, error. Con un Hadoop podrías extraer la información y llevarla a un HDFS, a un storage de HDFS, y a partir del HDFS empezar el procesamiento. Ya la estás leyendo como que in-house, ¿no? Dentro del mismo marco de Hadoop. Entonces es más fácil que puedas leer tanta cantidad de datos en un mismo sitio que leerla de una fuente externa. Entonces, esa, eso hay que tenerlo en cuenta. Que no solamente es, nos vamos a conectar a una fuente y vamos a extraer la data y la vamos a llevar, sino que ahí podemos tomar la estrategia de ir a la fuente, extraerla, llevarla a nuestra base, a nuestro storage personal o el que esté conectado a nuestro nivel de procesamiento y finalmente
este, recién ahí empezar a procesarla. Es una estrategia. Total, puede que esto sea una sola vez, el tema de la historia, ¿no? De los 20 millones de registros que justo abordando el caso anterior. Me llevo los 20 millones, los proceso, los guardo en, simplemente los extraigo, los guardo en HDFS y si quiero hacer alguna transformación lógica, uso el mismo Hadoop. ¿Para qué? Para que ahí mismo haga pues todo el trabajo y está todo in-house. Distribuye la lógica de la tarea en todo el conjunto de máquinas donde se almacenan los datos. Les comenté que en Spark tú puedes configurar todos los nodos de tal forma que tú les asignas una memoria específica a cada nodo. Entonces, se va a hacer mucho más fácil que la máquina interprete cuánto de memoria va a aguantar y que pase a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, y va a poderse distribuir de una forma correcta. Hay que tener en cuenta también cuánto de memoria asignamos y cuánto tenemos disponible. Las máquinas trabajan en paralelo en los datos que se le asignan. Spark trabaja pues en paralelo, ¿no? Un proceso de seguimiento consolida los resultados intermedios y entrega los resultados finales. Hay un caso que se llama, bueno, es una capa dentro de los frameworks de datos que se llama Data Observability, que básicamente lo que se hace es evaluar el tiempos de procesamiento y en algunos casos hasta la data, cuánto de información va pasando para que tú puedas ir evaluando la data final que ya se cargó. Porque no siempre la data es cargada de forma brusca o agarras todo y lo pasas al otro lado, sino que normalmente vas mandando información por medio de chunks, ¿no? Chunk size. No sé, de 10.000 o 50.000 o de 1 millón en 1 millón, ¿no? ¿Qué cosa es un chunk size? Es básicamente el tamaño del lote que le estás enviando cuando procesas data. Eso en Python. Entonces, tú si ves que ya ejecutó, no sé, 5 chunks y faltan 100, entonces el chunk tú ya lo puedes ir validando en la base de datos. Si es que tienes una capa de observabilidad donde puedas ver cuánto va ejecutando. Normalmente eso es como una especie de log, pero pintado dentro de un sistema de monitoreo, ¿no? MapReduce, inventado por Google, es la tecnología más conocida para el procesamiento en paralelo. Bueno, eso es muy cierto. El MapReduce te ahorra tiempo, te ahorra espacio y básicamente te procesa información en paralelo, que es el fuerte de Big Data, ¿no? Que la información se procese de una forma veloz, alta cantidad de volumen, que pueda ser recurrente de cualquier fuente de datos, pero hay estrategias para que se puedan procesar. Una de las estrategias podría ser mover el procesamiento al lugar donde ya se almacenan los datos. Entonces, es muy importante qué tipo de tarea vamos a realizar y con cuánta información vamos a ejecutar, porque mañana a ustedes le dan una base de datos de 20 millones y no sabemos por dónde empezar, ¿no? Es como que nos dan una pala para tumbar una casa, ¿no? Entonces, ¿cómo tomamos una casa con una pala? Hay que buscar estrategias para poder leer toda esta información y poder, pues, finalmente llegar al objetivo, ¿no? Que es dar valor a los datos y poder disponibilizarlos. ¿Tienen alguna duda con los desafíos técnicos que tenemos hasta ahora? Cuando no hay dudas, me quedan muchas dudas a mí que no esté todo claro. Entonces, sí, les agradecería bastante a todos. Por más, si hay algún término, si hay algo que no hayan entendido, simplemente pongan la pregunta y lo esclarecemos acá, ¿no? Para poder que todos nos vayamos, pues, con
información sumamente importante y tangible y que nos pueda servir básicamente en en el transcurso de nuestra vida profesional. Bueno, quisiera así recalcarles, ya estamos casi llegando al final del curso. Es bastante importante para mí haber podido enseñar este curso, que es muy introductorio a lo que es la ingeniería de datos. Eh, me parece que he tratado de poner toda la información sustancial, en algunos casos un poco resumida, de tal forma que pueda ser entendible para ustedes y que podamos, pues, llevarnos esa idea de qué cosa es la ingeniería de datos, qué es un poco de Big Data. Hay mucho más por ver, hay muchos skills técnicos que revisar, hay muchos skills funcionales, pero sin embargo les he dado, digamos, yo cuando estaba estudiando, los profesores siempre me decían que ellos veían un iceberg donde a nosotros nos dan solamente, los profesores nos dan solamente el 5% y el 95% es todo lo que está abajo que tenemos que averiguar, ¿no? Entonces, este es ese 5% que, que les puedo ofrecer para que puedan ustedes empaparse, empezar a buscar y a formarse como ingenieros de datos. Espero pues haber quitado muchas dudas, poder ayudarlos si es que están todavía en el camino de introducirse a la ingeniería de datos, pues esta es como que espero que poderlos haber ayudado con encaminarlos un poco más. Así eso no es la carrera que ustedes están buscando en su vida profesional, pero sí les puedo decir que cada curso que ustedes lleven, traten de certificarlo porque finalmente les- ustedes van a ir a un trabajo y cuando vean su certificado, les van a decir, ah, mira, ha tenido un curso introductorio o ha tenido alguna noción o tiene alguna noción de lo que es ingeniería de datos o sabe algo de Big Data, a pesar de no tener el skill técnico, pero ya sabes que funciona, ya sabes que si es que en alguna parte de la empresa utilizan eso, ya saben que en algún momento tú has estado interesado en querer llevar ese curso o estás en formación por ello, por ese camino, esa carrera, ¿no? Entonces, es muy importante. A mí me sirve mucho que porque sí les conté que cuando estaba en pandemia, llevé algunos cursos que para mí eran introductorios, por ejemplo, a la programación, con Python, con R, ¿no? Simplemente me sirvieron más que para formarme con ese lenguaje, me sirvieron que era mi pase de decir en pandemia, a pesar de estar encerrado en mi casa, no estaba echado en mi cama, sino estaba leyendo un curso, estaba llevando un curso para formarme y seguir en aprendizaje constante, para seguir para seguir, ¿cómo se llama? Eh, Actualizándome tecnológicamente, porque todos estos cursos normalmente nos actualizan en algún concepto que no teníamos muy claro o probablemente en otro momento del tiempo tenía otro concepto o se veía de otra forma. Entonces, eh, es justamente ello, ¿no? Hola Robert, buenas noches. ¿Qué certificación de ingeniero de datos recomienda y en qué entidad? Como lo mencioné, cuando en algún momento ya me hizo esta pregunta, no hay como tal una especialización de ingeniero de datos, ¿no? Tú te vas forjando de acuerdo a justamente este tema, este punto de cursos, te van dando como que la idea de por dónde tienes que ir, ¿no? Entonces, yo les he dado, por ejemplo, los skills técnicos y conforme a ello, es la ruta que yo creo que un ingeniero de datos debería optar, es aprender dos skills técnicos sumamente importantes que son Python y Spark. Deben aprender el otro skill que es una nube.
Python, Spark, una nube. Deben saber, o sea, ya ni siquiera mencionarlo, SQL. O sea, SQL creo que ya debería estar ya corriendo por nuestra sangre. SQL, siempre básico. Así no sean de sistemas, SQL va a ser próximamente probablemente un lenguaje ya que todo el mundo va a usar. SQL, Python, Spark, una nube. Y con eso, tengan por seguro que al menos una puerta se va a abrir. ¿Por qué? Porque un ingeniero de datos tiene que saber, una vez que sepas una nube, sabiendo una nube, vas a saber de redes, vas a saber un poco de servidores, vas a saber un poco de cómo va una arquitectura. Eh, una nube, creo que hay bastantes certificaciones de nubes. Ya cuando tengas ciertos skills, pues no solamente es tener el skill técnico, sino también el skill funcional, y eso es algo que también se los recalcaba bastante, es traten de, ahí tienen las diapositivas, traten de leerlos, traten de entenderlos, darle una vuelta más, porque les va a servir mucho para poder entender qué cosa es un requerimiento, qué es una especificación técnica. Hay algunas cosas que no te las enseñan así nomás en una academia. Entonces, esas son cosas como las que menciono. Una academia no te va a enseñar a cómo interpretar un requerimiento, no te va a dar esa diferencia entre un requerimiento y una especificación técnica cuando estás dentro de una empresa, ¿no? Ahí simplemente van a lucir que tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer y por qué estás ahí. Entonces, sí, pero son cosas que debemos de saber diferenciar. Debemos de saber diferenciar. Tampoco es como que vas a irte a una entidad para que te enseñen cómo trabaja un marco ágil. O sea, tú puedes certificarte probablemente como un Scrum Master, como un Scrum, ¿cómo es? Scrum Fundamentals, Scrum Master, ¿no? Pero ¿para qué te certificarías en Scrum Master si no vas a ser un Scrum Master? O sea, no vas a ser un maestro de ceremonia, ¿no? Entonces, yo creería que te podría forjar probablemente en un Scrum Fundamentals, ¿no? Para poder entender un poco más lo que es un marco ágil. Esos cursos creo que son gratuitos a nivel de Certiproof. Eh, entonces, hay ciertas certificaciones que son gratuitas. Eh, hay mucha información también en Internet acerca de quizás algunos skills técnicos adicionales, ¿no? Ahora, no siempre el ingeniero de datos va a ver Big Data. Big Data es un rubro que también es bien pedido a nivel de empresas muy grandes y empresas sobre todo que manejan el tema de IoTs. Sí, hay más solicitudes de ingenieros de datos que más solicitudes de ingenieros de datos para Big Data. O sea, son como que pocos los que llevan Big Data. Pero sí, también es bueno conocerlo porque podrías llegar a una empresa que probablemente no lo llama Big Data, pero que maneja grandes volúmenes, ¿no? Entonces, siempre hay que tener ese conocimiento adicional. Entonces, eso es mi respuesta, Robert. Si tuvieran alguna duda, pues me la hacen y no hay ningún problema. Puedo ser ingeniero de datos y luego llevar un programa. Hola, Giancarlo. Profe, entonces puedo ser ingeniero de datos y luego llevar un programa, cursos para convertirme en analista de datos de IBM, en IBM. Eh, o sea, el ingeniero de datos creo que tiene cierta parte de analista también. En algún momento el ingeniero de datos no solamente va a canalizar información, sino que vas a analizar también información para poder modelarla, para poder darle accesibilidad a los otros roles. Eh, Tú como ingeniero de datos, si llevas un curso de, no sé, Power BI o alguna herramienta de visualización, eh,
probablemente te puedas considerar también un analista de datos, pero sin embargo, yo te diría que si estás ya como ingeniero de datos y no te gusta ingeniería de datos y quieres irte por analista, creo que el tema de ingeniero de datos te vendría bien a nivel económico, porque un ingeniero de datos está un poco más arriba. En IBM, normalmente IBM terceriza sus servicios. No sé qué tanto ahorita estén con ingeniería de datos, pero siempre he visto que tercerizan con consultoras. Entonces, no sé cómo estará ahorita ese mundo. Pero yo, por ejemplo, estuve en esa empresa hace unos años para un tema de consultorías y nunca toqué el tema de data, ¿no? Siempre era tercerizado. Entonces, por ahí, más o menos, va la respuesta, Giancarlo. Bueno, y para ocupar el último punto, resumen de desafíos y soluciones a nivel de algunos desafíos acá que he puesto, pero ya no desafíos técnicos, sino un poco más de desafíos a nivel de las Vs que tenemos en Big Data, ¿no? Por ejemplo, un desafío en volumen es evitar el riesgo de la pérdida de datos por falla de la máquina en grupos de máquinas de productos básicos, ¿no? La solución, replicar segmentos de datos en múltiples máquinas. Nodo maestro realiza seguimiento de la ubicación del segmento. Recuerden, cuando hablamos de volumen, no solamente es eh, toda la cantidad de datos, sino que también tenemos que ver seguridad, ver cómo ingesta, ver múltiples aristas que nos van a ayudar a poder definir cómo es que vamos a procesar la información, porque no solamente es leerla, sino es leerla, procesarla y almacenarla. Entonces, una tecnología que puede dar solución a ella es el HDFS. HDFS es el storage de Hadoop. Otro desafío, el volumen y velocidad, ¿no? Ambos juntos, volumen y velocidad. Evitar la obstrucción del ancho de banda de la red al mover grandes volúmenes de datos. Ya saben, siempre si quieren leer mucha información o en algún momento le dicen, quiero leer la data histórica y procesarla porque necesito esta información urgente, llévenla a un lugar donde ustedes estén conectados en el mismo scope de cloud. Si están en AWS, llévenla a un S3 y utilizan un AWS Redshift. ¿Para qué? Para que desde el mismo AWS Redshift pueden leer los archivos del S3. Si están dentro de un Hadoop, lleven la información a un HDFS y utilicen un Hue para leerlo. Ahí va a ser mucho más rápido incluso que leer la información desde un S3 en AWS. ¿Por qué? Porque va a utilizar tecnología de MapReduce por detrás. Uy, va a utilizar tecnología de MapReduce por detrás. El procesamiento lo va a hacer en paralelo. Cuando hablamos de variedad, el almacenamiento eficiente de objetos de grandes y pequeños. Recuerden que cuando hablamos de variedad, hablamos netamente de procesos, pues, que tienen múltiples fuentes de datos, diferentes tipos de datos, y siempre va a ser mejor llevarlo, si es que tienes muchos NoSQL y tienes algunos estructurados, es mejor llevarlo a NoSQL y desde el NoSQL, pues empezar a trabajar la información con datos muy puntuales y no leer un NoSQL, leer un Data Warehouse, digamos, y procesar ambos y cruzarlos porque pues la información finalmente nos va a costar mucho leer e interpretar los JSON o los APIs, la información estructurada con este formato de documentos, que finalmente se nos puede complicar y nos puede dar pues un problema en el tiempo, ¿no? Bases de datos, siempre que, si es que tenemos todo en estructuras de tabulares, bases de datos, Excel, ¿no? Podemos procesarlo y llevarlo a un data warehouse.
pero si tenemos múltiples variedades de datos, tipos de datos diferentes, llevémoslo todo a NoSQL y en NoSQL veremos qué cosa es lo que realmente necesita el analista de datos, porque tengan por seguro que si ustedes procesan toda esa data y el analista de datos muchas veces solamente necesita, no sé, 10 campos de los 100 que procesaste, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también qué información, ahí harías otro procesamiento para extraer de la base de datos de NoSQL, lo procesas y lo dejas en una tablita bonita para que lo pueda procesar el analista, ¿no? Es cosa de ingeniarla, hacer una estrategia. Velocidad, supervisión de transmisiones demasiado grandes para almacenar. Ar- Solución, arquitectura en forma de horquilla para procesar datos como secuencia y como lote. Ahí es lo que mencionaba con Spark, ¿no? Si tenemos mucha información, los 20 millones, y queremos procesarlo rápido, podemos usar un Hadoop con Spark y podemos usar el MapReduce, ¿no? De tal forma que la información se procese en paralelo y no en secuencia, para que podamos, pues, finalmente procesar mucho más rápida la información y tener la información disponible en un tiempo corto. Entonces, con esto, chicos, hemos llegado a la parte final del curso y como les comentaba, pues espero que pueda haber aportado en los conceptos, desde la guía de enrutamiento hacia lo que buscan y cualquier cosa, pues puedan, puedan llegar y poder tener ya la ruta definida hacia lo que buscan. Hemos mencionado algunos roles como el analista de datos, el arquitecto, el científico de datos, el ingeniero de datos, son roles distintos, cada uno tiene un objetivo distinto dentro del ecosistema de data. Cada uno pues tiene tareas específicas, funciones específicas basadas en procesamiento, basadas en diseño, basadas en análisis, basadas en estadísticas en algunos. Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte. Espero pues que si tuviesen alguna duda en los últimos 2 minutos, me la puedan hacer. Y si no, pues en todo caso, daría pase a la coordinadora. A ver, si tienen alguna duda, me comentan, por favor. ¿Alguna duda adicional?